Bienvenidos a nuestro gran día de hoy, en el que nos van a acompañar en la tertulia Javier Díez Nieto y Emilio Postigo. Además, en la segunda parte de nuestro programa, como cada miércoles, hablaremos de economía con Alberto Lora. Antes, como siempre, vamos con nuestro habitual repaso a la prensa y la portada del diario El País. Ahí la tienen, ahí la están viendo. La economía española amenazada de nuevo por el frenazo en Europa. Bruselas rebaja las previsiones de crecimiento y de creación de empleo en la eurozona. Además, el paro aumenta a cerca de 80.000 personas en octubre. También nos cuenta el diario El País que la policía entrega al juez correos que confirman pagos ilegales en la obra de la sede del Partido Popular. La otra portada de la prensa nacional que vamos a repasar es la del diario El Mundo. Ahí la tienen, la van a ver a continuación. El Tribunal Constitucional suspende el 9N, pero no amenaza a más si pone urnas. Y además, elecciones en Estados Unidos, Obama en manos de los republicanos para el resto de su mandato. Y de la prensa nacional, como es habitual, pasamos al repaso de la prensa local, comenzando con la portada del diario El Faro de Ceuta. Ahí la tienen, la están viendo. El delegado a los empresarios: con el Estado español no se puede jugar. Y respecto al centro de estancia temporal de inmigrantes, salen 71 sirios y subsaharianos camino de la península. Y del Faro pasamos a la portada del Pueblo de Ceuta. González Pérez advierte que con el Estado español no se juega. Además, el Partido Popular introduce en el Congreso la regulación del rechazo en la frontera. Y para finalizar, vamos con las cosas que nos cuenta el diario digital Ceuta al Día. Ahí lo tienen, la situación de los 40 niños que viven en Ceuta pero no están escolarizados. Al Congreso, el diputado Jon Iñárritu de Amaiur pregunta al Ministerio si tiene intención de solucionar el problema para que esos menores no se queden marginados y excluidos. Y además, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras pide al Ministerio que detalle ya cómo serán las oposiciones docentes del año próximo. Pues bien, todos estos asuntos son los que vamos a tratar en nuestra tertulia de hoy. Será, como siempre, después de los anuncios. Aquí estamos de vuelta en Gran Vía. Me acompaña Javier Díez Nieto, bienvenido. Buenos días. Emilio Postigo, bienvenido. Javier, hoy a traición en un día que no te corresponde, ¿eh? Tú vienes habitualmente los lunes, como este lunes no disfrutamos de tu presencia porque había pleno, teníamos que traerte un día y ha sido hoy, que es miércoles. Vale, me reconforta tu sinceridad, pero desde luego no me consuela. Javier, tenemos muchos asuntos sobre la mesa, ya lo has visto, hemos estado repasando esas portadas de la prensa nacional y local. Vamos a comenzar por la primera noticia que nos trae hoy el diario El País y que nos dice que la economía española está amenazada de nuevo por el frenazo de Europa. Es decir, ahora que parece que nos dicen que nosotros estamos haciendo las cosas bien, hay otros países de la Unión Europea a los que las cosas no les están yendo tan bien y parece que eso va a lastrar nuestro crecimiento. A esto se suma que ayer conocíamos las cifras del paro, que aumentaba en torno a 80.000 personas durante el pasado mes de octubre. Javier, ¿qué te parece este frenazo que augura la Unión Europea de nuestro crecimiento? Como digo, en esta ocasión la Unión Europea dice que ya no es culpa nuestra. No, pero efectivamente al estar dentro del euro, ¿sabes?, de la zona euro, lógicamente cualquier país que tenga problemas con esta moneda, pues todos los demás países se repercuten en ellos, sus economías. Lógicamente es un frenazo y habrá más porque lógicamente no todos los países han reaccionado ni todos los países han tenido, digamos, tanta suerte o tanta austericidio, así como se ha tenido aquí. En fin, yo creo que el tiempo poco a poco irá poniendo las cosas en su sitio y desde luego el euro tiene que fortalecerse porque verdaderamente con esto se está cuestionando un poquitito la existencia de la Unión Europea y me imagino que desde la propia Unión Europea se pondrán las pilas para evitar otras crisis como hemos tenido estos últimos años y como seguimos padeciendo. Emilio, ahora que parecía que con esas políticas de la austeridad que se nos han aplicado nosotros salíamos adelante, o que al menos eso es lo que nos cuentan a nivel macroeconómico, resulta que otros países, y países no pequeños como Francia o Italia, están atravesando por la situación que ya ha atravesado España y eso va a lastrar el crecimiento de toda la zona euro. No salimos, ¿eh?
No salimos y, como tú bien has dicho, es lo que nos cuentan, porque luego la economía real es diferente. Vemos como los informes como el de Cáritas nos vuelven a demostrar cómo la situación de la sociedad española está en crisis y no mejora por los datos, no mejora pese a esos datos macroeconómicos que al final benefician a esas macroempresas que sí están haciendo buenas cajas y siguen aprovechándose de la debilidad del mercado laboral español. Hombre, yo no llamaría austericidio, políticas de austericidio a la suerte que ha tenido España. Yo creo que España sigue lastrando las malas políticas que se llevando a cabo desde la etapa de Zapatero y la etapa de Rajoy, políticas de recortes y políticas de reformas que han lacrado el mercado laboral y que han debilitado muy mucho los servicios públicos y que a la postre va a provocar que la ciudadanía, la sociedad, que es la que realmente está sufriendo la crisis, va a tardar muchos años en salir de ella. ¿Qué es lo que está pasando con Francia e Italia? Pues lo que le ha pasado a España, desde Bruselas, desde la señora Merkel, que quiere imponer ciertas ideologías, ciertas formas de pensar en aspectos económicos, también en estos países. Ya vemos como el presidente holandés Hollande, que prometía todo tipo de reformas revolucionarias en la Unión Europea, llegó al gobierno y se encontró de frente con la mandataria de esta Unión Europea, y además nos encontramos con un problema añadido, y es que tenemos un Banco Central Europeo que tan solo sirve al interés y a la potestad de los grandes bancos europeos, no sirve al Estado para poder financiarse y por lo tanto no dota de capital, cuando lo que hace falta en Europa y lo que hace falta en España son grandes inversiones desde lo público. Javier, ¿tú te acuerdas cuando fue elegido François Hollande en Francia, que eran muchos los que decían que iba a ser quien hiciera frente a Angela Merkel en lo que se refería a las políticas de austeridad? Es decir, que el presidente socialista francés iba a proponer otra serie de ideas para sacar a Europa de la crisis, y sin embargo lo que estamos viendo es que al final Francia también se ha tenido que amoldar a estas políticas de austeridad que se imponen desde la Unión Europea, con Alemania a la cabeza, todos lo sabemos. Desde la Unión Europea y desde el Banco Central Europeo, efectivamente, y el dinero es el que manda ahora mismo en la sociedad, digamos, de la Unión Europea, y lógicamente Hollande pues tuvo que recular, dar marcha atrás y ver que verdaderamente en solitario no puede hacer nada. Entonces, si los demás imponen unas medidas de esta índole, él no tiene más remedio que aceptarlas y seguirlas, no al pie de la letra, pero casi al mismo pie de la letra. Y como bien decía el tertuliano, compañero, efectivamente aquí hay países, son la Europa de las dos velocidades. Hay países muy fuertes, son países que están imponiendo su sistema a todos los demás países, y entre ellos, lógicamente, Alemania es uno de los más potentes, por no decir el único potente que hay hoy día, y el Banco Central Europeo pues está un poco en sus manos. Hablábamos del caso de Hollande, pero bueno, el otro país en liza en este caso, que está en una situación comprometida, es Italia, donde parecía también que Matteo Renzi iba a suponer una revolución y iba a ayudar al país a salir un poco de esa crisis, no solo económica, sino institucional, que Italia lleva viviendo mucho tiempo, Emilio. Sí, porque es que además se vuelve a hacer hincapié, viendo la imposibilidad de hacer otro tipo de política, de que los países del sur, los países que han sido más atacados por este tipo de políticas, por este tipo de imposiciones, de estos lobbies macroeconómicos, que al final son los que deciden políticamente incluso sobre cuál va a ser nuestro futuro, se hace hincapié de que existe la necesidad de que estos países del sur se unan y hagan un frente común para intentar derrocar este tipo de ideologías que nos están llevando a una serie de crisis sociales bastante importantes y que va a fracturar al final la sociedad española, la sociedad europea. Yo sé que la gente que está en casa echa de menos, porque ayer prácticamente no hablamos del asunto, que hablemos un poquito de esos supuestos, presuntos, no sabemos cómo llamarles, casos de corrupción. Pues bien, así muy en pequeñito, pero en la portada del diario El País nos encontramos con una noticia que nos dice lo siguiente: la policía entrega al juez correos que confirman pagos ilegales en la obra de la sede del Partido Popular. Javier, yo sé que me vas a decir más de lo mismo, pero bueno, tenemos novedades respecto a ese caso que en este momento tiene muy preocupado al Partido Popular, muy preocupado al Gobierno, porque estamos viendo cómo que se destapen los distintos casos de corrupción está teniendo un efecto sobre las encuestas de intención de voto muy claro. Y yo quiero que me cuentes, no ya cómo ves esta nueva pista o esta nueva investigación que ha llegado a manos del juez, sino las repercusiones que la corrupción o estos supuestos casos de corrupción están teniendo en el estado de ánimo de los españoles, que se reflejan en las encuestas. Hombre, mira, los casos de corrupción ya son tantos, tan variopintos, tan variados, de todos los sitios vienen. Estos casos de corrupción, la prensa está continuamente bombardeando diariamente con estos asuntos. Yo siempre he dicho, el corrupto se le detiene, va a la cárcel y le devuelve el dinero.
pero por lo visto es muy largo el procedimiento, fíjate si es tarda largo, tiempo. que todavía Isabel Pantoja, ¿desde hace cuánto tiempo Por eso te digo comenzó el caso Malaya y todavía no ha entrado en prisión? Dicen que va a entrar esta semana. Por eso te digo que la justicia, cuando es lenta, con todo el formalismo que tiene, pues al final la sentencia ya ni es justa, ni es justicia, ni es nada. Entonces aquí tenía que haber un sistema de justicia más rápido que el que tenemos nosotros ahora mismo, porque no podemos estar eternamente viendo estos casos y viendo que la gente casi es impune un poquitito, porque verdaderamente si dentro de 15 años me cuenta la sentencia, pues muy bien, pues no sirve para nada ni como ejemplarizante ni como sancionadora en sí misma. Estos casos, pues es uno más. El Partido Popular, pues todo lo que ha caído estos últimos días de las corruptelas, estas que están detenidos, que se les ha demostrado que están ahí, es que es una detrás de otra, y lógicamente el ciudadano español, todo esto, y más en época de crisis, donde la gente lo está pasando mal, mucha gente lo está pasando mal, pues lógicamente pues tiene que influir en su digamos, intención de voto. Y me da la impresión de que quizás sea a lo mejor lo único y lo máximo que les preocupa a estos grandes partidos. Emilio, lo decimos, no supone mucho más de lo que ya sabíamos la entrega de estos correos de la policía al juez Ruz, pero sí que es cierto que a lo largo de esta semana hemos visto como los casos de supuesta corrupción, los casos de corrupción confirmados también, están teniendo un efecto sobre el estado de ánimo español. Lo hemos visto en la encuesta de Metroscopia, estamos esperando la del CIS a ver qué sucede, pero la de Metroscopia, que se realizaba justo durante la semana pasada, justo después de descubrirse la operación Púnica, ha dejado muy claro el estado de ánimo y por primera vez ha puesto en cabeza a una formación política que no es ni Partido Popular ni PSOE. Sí, todo ello es consecuencia del estado, como tú dices, del estado actual, del estado de ánimo de los españoles, que parece que ha necesitado ya no un guantazo, sino varios guantazos de casos de corrupción para darse cuenta de que estos políticos, los políticos de siempre, de los partidos de siempre, no estaban haciendo las cosas bien. Yo haría hincapié en una cosa que ha dicho mi compañero, en la celeridad, pero lo haría hincapié desarrollándolo de la siguiente manera. Para que exista celeridad tienen que finalizarse esos recortes que hay en los servicios públicos, porque hace falta que el Ministerio de Justicia funcione a pleno rendimiento, y además desligar aún más que existe, no existe esa desligación, no existe realmente entre el gobierno o los gobiernos de turno con los servicios de justicia, puesto que son los mismos políticos los que deciden quiénes están en la Fiscalía General del Estado, en el Tribunal Superior de Justicia, en el Tribunal Constitucional, etcétera, y yo creo que habría que reformar en ese sentido para que sean los propios ciudadanos quienes elijan cuáles son sus representantes en el Ministerio de Justicia durante X años. Yo creo que así sí podríamos querer algo más en la justicia española y no veríamos cómo se buscan las vueltas para que estos mismos corruptos de hoy que son señalados en poco tiempo lo veamos en la calle, como ha pasado hace recientemente con el tema de Matas, que ya está en la calle y que disfruta del tercer grado. Estas cosas hacen daño a la sociedad española, a la democracia española, y estas cosas no pueden ocurrir. ¿Qué te parece esto que está comentando Emilio? ¿Es necesaria una reforma de la justicia, de nuestro sistema judicial, para que no esté tan vinculado a la política? Sin duda alguna, pero mira, efectivamente aquí hay un problema que son los órganos de control. Los órganos de control no han funcionado. No han funcionado por diversas razones, entre una de ellas la que previamente ha señalado mi compañero de tertulia, pero verdaderamente mientras no funcionen esos órganos de control no existe nada, porque verdaderamente aquí hay una arbitrariedad total y hay una impunidad. Tenemos demasiada gente aforada, tenemos demasiada gente, digamos, que está un poquitito al margen, que se permite una serie de lujos. Luego además hay otra cosa, y el problema es el sistema, porque mira, los corruptos pueden haber, pero cuando la gente ya, digamos, tiene esa facilidad para poder trasladar los dineros, para poder esconderlos por ahí, que estamos hablando de millones de euros, significa que existe un sistema, que existe una estructura que facilita y que se pone a su disposición, porque no creo que ni a Postigo ni a mí nos ofrezca ninguno de ese sistema, se nos hayan presentado en casa. A esta gente sí que se les ha presentado, porque es la única forma de poder bailar esta ingeniería contable que tienen para blanquear y para esconder tanto dinero. Así que mientras no funcionan los órganos de control, y efectivamente están todos politizados, están todos en manos, porque lo tenemos en justicia, el Consejo General de Poder Judicial, todos sabemos el jaleo que se organiza cada vez que hay un cambio de un miembro, el Tribunal Constitucional lo mismo, y si empezamos los bancos de España lo mismo, y si empezamos a ver todos estos órganos vemos que están todos mediatizados. Claro, cuando uno está mediatizado y está dirigido, muy poco puede hacer para que sea limpio y transparente todo lo que nosotros los españoles, los ciudadanos de a pie, queremos saber.
Si os parece, vamos a cambiar de asunto porque es otro de los grandes temas de la semana. Saben ustedes que Artur Mas anunció para el próximo 9 de noviembre una consulta a los catalanes, bien una consulta que ha suspendido el Tribunal Constitucional en varias ocasiones y que hoy de nuevo tenemos en portada, en este caso del diario El Mundo, contándonos que el Tribunal Constitucional suspende de nuevo el 9N, pero, dice el diario El Mundo, no amenaza más si pone urnas. Admite por unanimidad el recurso del Gobierno, aunque no incluye la advertencia por desobediencia que pedía la Abogacía del Estado. La Fiscalía actuará si el presidente lleva a cabo la consulta. Bueno, este es un tema que parecía que iba a acabar desarrollándose de esta forma, que el Constitucional no iba a admitir que se realizara la consulta. No sé si te sorprende algo de cómo se ha llegado a esta situación final en la que ni unos han cedido por un lado ni los otros parece que vayan a ceder por el otro. No, era evidente que iba a acabar así, era evidente y esto vuelve, o sea, yo creo que hace aún más, fractura aún más la situación y la asociación entre el gobierno español y el Estado o el pueblo catalán. Esta es una situación peliaguda y complicada. Yo no estoy de acuerdo con que los pueblos puedan decir qué es lo que piensan en cada situación. Lo que pasa es que creo que Artur Mas se ha aprovechado de todo esto de forma interesada, ocultando las carencias de sus políticas en el gobierno, en la comunidad autónoma catalana, y ha aprovechado todo esto para engañar al pueblo catalán y para centrarlo en el tema del independentismo y no centrarlo en lo que realmente yo creo que le debería de importar a los catalanes, que es su situación social y los índices de pobreza, de malnutrición infantil, de paro, etcétera. Luego también nos encontramos con el gobierno español, que no ha sabido, desde su llegada a la Moncloa, no ha sabido gestionar el problema de Cataluña, no ha sabido llegar a los consensos necesarios con Cataluña, y luego además, ya no solamente con el gobierno de Artur Mas, que se puede cerrar en banda, es que además no ha sabido contactar ni conectar con el pueblo catalán para poder consensuar con ellos mismos, con agentes sociales que estoy seguro que tienen posicionamientos y formas de hacer las cosas completamente diferentes a Artur Mas y a CiU, y todo ello ha llevado que la situación en Cataluña sea muy complicada y yo creo que hasta de posible fractura social. Es un problema como peleagudo y era evidente que el Tribunal Constitucional iba a adoptar esta medida. Javier, ¿tú crees que se va a producir esa fractura social que considera Emilio que puede producirse por esa incapacidad de los dos gobiernos de sentarse a hablar? Es que aquí viene un problema muy complejo y además aquí hay una especie de ordago, efectivamente, con este, digamos, independentismo que ha surgido tan feroz y tan visceral últimamente. Verdaderamente lo que se están ocultando son nuestros verdaderos problemas que existen allí. Esto yo creo que es una maniobra política, personalmente. Ahora viene la de la consulta. La gente, todo el mundo habla de la consulta, que se van a poner las urnas. Poner las urnas, hacer un referéndum no es fácil, cuesta mucho dinero y necesita demasiada gente, demasiado personal, demasiado funcionario al tanto de todo esto. El otro día oí en la radio de que se puede votar por correo. Por lo visto hay gente que se ha apuntado como Bob Esponja y le han dado hasta la mesa donde tiene que votar. O sea, lo cual no deja de ser una farsa. Javier, porque finalmente lo que sí es evidente que no se va a producir, porque fue lo primero que prohibió el Tribunal Constitucional, es la consulta como estaba previsto en un primer momento, que es como tú has comentado, con sus urnas en colegio electoral, con su censo bien elaborado. Ahora lo que se decía, lo último que se decía que se iba a hacer era una consulta en el que todo el que quisiera iba a poder acudir a votar, y el que no quisiera, pues nada, sin censo y sin nada. En una democracia donde no existe ninguna fiscalización, ningún control, ningún fedatario público, sino simplemente vamos a votar. Es una especie de juerga o una especie de fiesta, digamos, día de fiesta y vamos a votar todo. No, mire usted, en la democracia exige unos controles, una transparencia y una seguridad y una fiabilidad. Y en esa consulta que se va a hacer, si es que se hace, que yo tengo mis dudas, desde luego no hay ese tipo de fiabilidad, por tanto sus resultados son nulos de pleno derecho, porque no son aceptables por nadie. En segundo lugar, nadie nos habla del día después. Curioso, porque nadie habla del día después, solamente hablan, digamos, el reto de que el día 9 se va. Pero un Estado, una nación, un Estado, todos los problemas que puede tener, todo el coste financiero que lleva la creación de un Estado, que no solamente es decir ya somos libres, ya no es como decían en Ulises, decía, tenemos un símbolo, tenemos una bandera y un himno, ya somos nación. No,
La nación tiene una estructura muy compleja que hoy día no es capacitado ninguna región, ninguna comunidad autónoma de poder llevarlo a efecto. Sí, pero yo creo que nos equivocaríamos si entramos a debatir sobre si Cataluña finalmente pudiese ser económicamente y social Estado o no. Yo creo que eso los catalanes serán los que sabrán si pueden ser Estado o no pueden ser Estado. Yo vuelvo a reincidir en lo mismo. Yo creo que Artur Mas ha actuado mal y ha actuado interesadamente. Creo que Mariano Rajoy no ha sabido conectar con el pueblo catalán y ha gestionado muy mal todo el asunto catalán. Pero luego lo que no se puede negar es que si un pueblo se quiere manifestar sobre algo, tiene que tener el derecho de poder decir lo que piensa. Y no solamente me voy a sobre la consulta catalana, es que me parece una vergüenza que en Canarias el pueblo canario no pueda manifestar qué es lo que quiere que haga el gobierno canario sobre el tema del petróleo. Sí, el tema del petróleo y demás. Me parece una verdadera vergüenza que un pueblo no se pueda manifestar y pueda decidir una política tan importante para los canarios como es el tema de ay, no me sale la palabra, leche. Sí, las prospecciones petrolíferas. Lo del petróleo. Sí, lo del petróleo, vamos. Lo de buscar petróleo en Canarias. Javier, tú antes ponías sobre la mesa una cuestión que era... claro, es que eso no tiene ningún tipo de validez, es que, claro, no está controlado de ninguna manera. Bueno, es que el Tribunal Constitucional les ha prohibido hacer la consulta de forma controlada. Está prohibido, la ley. Occidente se rige por normas y las normas son de obligado cumplimiento para todos. Y respecto a lo que efectivamente la autodeterminación que cada uno puede decidir libremente, vamos a ver, estamos hablando de esto, el otro día ponía un amigo mío... Yo no he dicho eso, Yo no he dicho la autodeterminación, bueno, he dicho que un pueblo se puede manifestar. Puede manifestarse más o menos en el caso de catalán. En este caso la independencia. No era vinculante la consulta. Bien, si no es vinculante, yo no sé para qué echaste una consulta que no es vinculante, porque ya se sabe más o menos el tanto por ciento de acuerdo con las encuestas que se están realizando. Pero mira, el otro día había un tertuliano que puso un ejemplo que me gustó mucho. Sobre estas cuestiones. Es el matrimonio en el cual la mujer está trabajando toda su vida, cuidando a los niños, arreglando, sacrificándose, y el marido, gracias a eso, ha podido tener una carrera, ha estudiado, se ha colocado bien. Y de pronto el muchacho se encuentra muy bien situado y se divorcia, y se separa. Oiga, no estamos hablando quizás de un poquitito de lo mismo, porque Cataluña ha sido muy ayudada, Cataluña ha sido muy... y los españoles tenemos derecho también a opinar, ¿o no es así? Sí, hombre, claro, pero también Cataluña ayudaba mucho. Es que entrar en ese debate nos daría para muchas horas, porque también el Estado catalán también es de los que más aporta solidariamente al resto de comunidades autónomas para su desarrollo. Es que, sí, claro, pero es un debate necesario si hablamos de esto. Pues por eso te digo, o sea, yo no entro en el debate de la independencia y sobre qué derecho o no derecho tiene a independizarse, porque para eso yo creo que lo mejor que nadie son los catalanes los que deben de manifestar o poner sobre la mesa qué interesa o qué no les interesa, o por qué la independencia o por qué no. Yo lo que he entrado a debatir, y es lo que he dicho, es el derecho a que un pueblo se pueda manifestar sobre algo que le afecte, en este caso el pueblo catalán, sobre la posibilidad de independizarse o no, o al menos la consulta, el poder tener una consulta sobre qué es lo que quiere hacer, o el pueblo canario sobre el tema del petróleo. Es que yo creo que todos los pueblos, ya que vivimos en una democracia, deberían de tener la oportunidad de manifestarse sobre una cosa u otra. Eso lo dejó claro también tu formación en el Pleno de la Asamblea. Caballas ha pedido que el pueblo de Ceuta pueda manifestarse sobre si Ceuta debe ser comunidad autónoma, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en una situación de una distribución territorial completamente injusta para Ceuta y Melilla, ya que no consta así la Constitución de que, ya que no somos ni provincia ni comunidad autónoma, que más que el pueblo ceutí pueda decidir si, como pone la transitoria quinta, quiere convertirse en comunidad autónoma y asemejarse institucionalmente al resto de comunidades autónomas. Yo creo que cualquier tipo de consulta es buena y democrática. ¿Tú cómo lo ves ese asunto, Javier? Yo ya que no quiero ni opinar. ¿Tú sobre eso no quieres ni opinar? No quiero opinar porque verdaderamente tenemos que cambiar el título octavo, la Constitución, el sistema judicial, tenemos que cambiarlo todo, precisamente para que esto fuese legal, por lo menos, cuanto menos. Una transitoria quinta, bueno, estábamos hablando... No, pero tú no te referías a la transitoria quinta, ¿no? Te referías a lo del referéndum. Claro, vale. Claro, la transitoria quinta, eso es una petición de Caballas, y antes de ser Caballas incluso, que ya casi es histórica, en la gloriosa historia, ¿sabes? Está recogida esa petición desde el primer momento.
siempre lo han pedido, siempre lo han exigido, siempre y nunca. Y se votó a favor en un pleno hace ya bastantes años. PP y PSOE estaban de acuerdo en ello y luego pues parece ser por que no están ya de acuerdo, ¿no? extraños pues se eso echaron yo atrás. creo que para debatir esto sería mejor que viniesen los representantes de los partidos que están en el pleno. Vamos con una última cuestión muy rápido antes de irnos a conocer las noticias de Ceuta. Hay que ver qué panorama tiene Obama, Javier, de cara al final de su mandato. Ayer hubo elecciones legislativas de estas de mitad de legislatura y resulta que ahora el Senado y el Congreso, mayoría republicana, poco va a poder hacer Obama en estos 2 años que le quedan. Lo tiene muy claro. Además ha hecho grandes reformas, no nos engañemos. Lo que pasa es que, obviamente, las medidas económicas y todo esto, y son los mismos, sus propios gente, la que no está muy de acuerdo con lo que está haciendo. Así que vamos a ver, es una política americana, ellos llevan su sistema, es un sistema de marketing muy importante, todavía queda mucho tiempo por delante y esto no dejan de ser nada más que pulsar un poquitito el nivel y yo creo que hasta un poquitito de toque de atención al propio Obama para decirle, no vaya por aquí que mira lo que puede pasar. Yo no es por llamarte mayor ni nada, ¿no? Pero aquí Emilio y yo éramos bastante jóvenes cuando era presidente de los Estados Unidos Bill Clinton. Yo lo recuerdo por aquello de la Macarena y muy poquito más, Emilio. Pero ¿tú sabes de quién hablan que se va a presentar por el Partido Demócrata? Su mujer. Va a ser Hillary Clinton, la cabeza demócrata. Se quedó en las puertas, ¿no? Se quedó a las puertas con Obama y, por lo visto, después de estas elecciones de mitad de temporada, ya va a lanzar su campaña de cara a las primarias del Partido Demócrata y, a continuación, a las elecciones americanas. Me parece muy bien, porque, mira, una cosa que tiene bastante buena en los Estados Unidos precisamente es el sistema de referéndum y de elecciones. Así que se presenta a las mujeres de alguien conocido, pues mira, todo queda en familia. O sea que yo lo veo eso perfectamente, ya conoce de qué va la cosa y conoce el protocolo, conoce todo esto. Y efectivamente con Obama estuvo muy cerquita y ella es una mujer que quiere participar, además, y participa de una forma activa. Sí. Por tanto, tiene todo el derecho del mundo. Lo que yo no sé es cómo llevará a Chelsea Clinton lo de ser hija presidencial por segunda vez, primero con su padre, luego con su madre. Eso familiarmente debe ser complicado. Algún carguillo le darán. Vamos a hacer una pequeña pausa, chicos. Nos vamos a ir a publicidad y a continuación llega nuestro compañero Nacho Gallego con las noticias de Ceuta. Aquí estamos de vuelta en Gran Vía. Llega la hora de conocer las noticias de Ceuta, como siempre, con Nacho Gallego. Nacho, ¿cómo va la mañana? Muy buenas, Laura. Pues hoy vamos a comenzar con una noticia alegre. Alrededor de 50 subsaharianos han partido hace apenas una hora hacia diferentes puntos de la península donde serán acogidos por centros de varias ONGs. Se marchan con el cariño de otros residentes del CETI. También está prevista la salida de una veintena de sirios que han obtenido la condición de asilados e irán a centros internacionales de acogida en Madrid, Valencia y Barcelona. Y por otro lado, la acampada siria en la Plaza de los Reyes cumple hoy 6 meses, medio año en el que la mayoría de los que la comenzaron han logrado salir a la península, pero siempre ha habido otros compatriotas que han ocupado su lugar. El 5 de mayo de este año eran 90 las personas que se concentraban frente a la delegación del gobierno para reclamar su traslado a la península como refugiados políticos. A día de hoy, tras las salidas y nuevas entradas, en ese campamento queda medio centenar de sirios haciendo vida en la céntrica plaza. Una forma de reivindicación que ha puesto en jaque a las autoridades ceutíes, que han manifestado su deseo de acabar con el asentamiento, pero que no han sabido dar con la fórmula para solucionar este conflicto. El delegado del Gobierno ha anunciado que la frontera del Tarajal va a someterse a una profunda remodelación encaminada a poder asumir el volumen de personas que actualmente la cruzan a diario, una cifra que ronda las 30.000 personas al día. Sergio González Pérez, el Tarajal estará listo a finales de 2017. La actual situación de aglomeración y descontrol en la frontera del Tarajal tiene los días contados, y es que si la base del problema es que las instalaciones no están preparadas para soportar las 30.000 personas que cruzan a diario a Ceuta, la delegación del Gobierno ha detectado esa necesidad y ya tiene avanzado el camino para la remodelación integral del puesto fronterizo. Ya está el proyecto en marcha, se está trabajando y es muy posible que durante 2015 pues alguna actuación se haga puntual, e incluso salga pues a concurso el proyecto de la frontera del Tarajal durante el 2015 para estar finalizada, yo calculo que en el 17, finales 17, que esté la nueva frontera
del Tarajal con más accesos, con cambio absolutamente de disposición de las infraestructuras que tienen pues agencia tributaria, policía, guardia civil. El delegado no ha entrado en detalles y no ha querido revelar, por ejemplo, cuánto costará exactamente esta obra, aunque sí ha dicho un dato importante, que los presupuestos generales del Estado para 2015 ya contemplan una partida económica para comenzar la actuación en la frontera. Junto con la carretera nacional va en los presupuestos generales del Estado, uno en el ámbito de interior estrictamente, no regionalizado porque es un ámbito general, que es el ámbito fronterizo, no tiene por qué ser regionalizado para Ceuta. González Pérez también ha asegurado que por la nueva frontera no se permitirá el paso de mercancía más allá de las pequeñas bolsas de mano que pueda llevar cualquier ciudadano normal, es decir, que los porteadores deberán cruzar por el Tarajal 2, el nuevo BIUD, ya que en la remodelada frontera no se les va a permitir el paso. En cuanto a la situación que se vive en los polígonos del Tarajal, González Pérez ha explicado que hay empresarios que están colaborando y otros que no tienen interés porque se funcione con normalidad. De hecho, el delegado amenaza con obligar a pagar la seguridad privada a los polígonos si no lo hacen de motu propio. Y es que hay una minoría a los que, según el delegado, les interesan los tumultos, el descontrol y las irregularidades. Eso sí, avanza que llevan tiempo investigando y que se van a tomar las medidas oportunas contra estos empresarios. La delegación de gobierno no puede cerrar naves. La ciudad creo que está tomando determinaciones en ese sentido, ha tenido que preparar expedientes, esos expedientes están encima de la mesa y aquellas naves que no incumplan los requisitos legales para mantenerse abierta y para tener esa venta al público, la ciudad actuará. El próximo viernes 7 de noviembre la Consejería de Fomento dará por cerrado el plazo de presentación de alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana, que recordemos se abrió el pasado mes de septiembre. A partir del día 7 la Consejería cerrará también la oficina del PGOU en el Ceuta Center, por lo que las consultas sobre el PGOU deberán realizarse a través del registro de la ciudad. Hasta este viernes pueden presentarse alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana, tras su aprobación inicial. A partir de ese día, Fomento cerrará la oficina del edificio Ceuta Center, que ha estado abierta desde el pasado 1 de septiembre, en horario de mañana y tarde. Hasta el momento se han presentado 78 alegaciones y se han atendido 148 consultas en la oficina. A partir de ese momento, cualquier persona o entidad que quiera solicitar información podrá hacerlo a través del Registro General de la ciudad. Una vez que finalice el plazo de información pública, la ciudad y el equipo redactor del PGOU comenzará a estudiar las alegaciones presentadas para, llegado el caso, incorporarlas al documento de aprobación provisional que más tarde deberá someterse al Pleno de la Asamblea. No obstante, hasta este viernes estará disponible en la oficina del PGOU toda la documentación del expediente e incluso es posible concertar una cita con algún arquitecto. Eso sí, si la consulta es sobre un inmueble concreto, será necesario aportar referencia catastral para localizarlo. La existencia en Ceuta de un servicio de radioterapia propio que no obligue a los pacientes a cruzar hasta Algeciras cada semana es viable según Caballas. Si hay voluntad política, hay servicio por la singularidad de la ciudad. Ya saben que en el Pleno el Grupo Popular rechazó una propuesta de Caballas en este sentido porque la población de Ceuta no suma 250.000 habitantes. Cuando hay voluntad política, cuando el gobernante de turno tiene la certeza, tiene realmente la creencia de que esto se puede hacer, se hace. Y cuando no se hace, la ciudadanía responde. Y es lo que va a hacer la ciudadanía, porque desde ahora, desde aquí, voy a anticipar que Caballas no se va a rendir en esta lucha. Y no vamos a dejar que esto caiga en saco roto. Y vamos a tomar cuantas medidas sean necesarias para que Ceuta disponga de una unidad de radioterapia, sobre todo porque supone un castigo sobre el castigo ya y sobre la pena de tener una enfermedad con la que hay que luchar, tener que trasladarse a Algeciras con el temporal y venir después de una sesión de radioterapia que es prácticamente dura, y permitidme que me emocione porque todos hemos tenido familiares que han sufrido ese tipo de enfermedad y cuando volvían en el barco era lamentable la situación en la que estaban. Y me va a decir el gobierno de la ciudad que es inviable. Ustedes sí que son inviables como representantes políticos. Y esto es todo por el momento. Ahora sigan disfrutando de Gran Vía.
Muchísimas gracias, Nacho. Ahí estábamos viendo un trozo de la intervención de ayer de Mohamed Mustafa en nuestra tertulia, precisamente respecto a ese servicio de radioterapia del que hablábamos ayer a lo largo del programa. Vamos ahora con otras noticias de Ceuta. La frontera vuelve a ser protagonista en la jornada de hoy, en este caso debido a las declaraciones del delegado del Gobierno que dice a los empresarios, según cuenta el diario El Faro, con el Estado español no se puede jugar. Tras el caos y los heridos, que son ya el pan nuestro de cada día, González anuncia medidas contundentes. Además, la delegación no va a consentir, dice, situaciones dramáticas ni minorías que se saltan las normas. Javier, no sé si entiendes exactamente qué quiere decir el delegado con esto. Hombre, medidas contundentes... Porque además se refiere a los empresarios. Sí. Con el Estado español no se puede jugar. En la frontera es un problema físico, es un problema, digamos, de ubicación. Hemos metido una frontera, o han metido un polígono industrial en la salida, en una frontera, como puerta de entrada y salida. Eso da lugar a todos los problemas y ni policial ni de ninguna forma se va a solucionar. Es como si en Ikea ponemos una frontera en la puerta. Eso es imposible. Entonces, verdaderamente, el problema físico, a ver si con la ampliación se necesita mucho más grande, mucho más pasos, mucho más texto. Luego viene la segunda parte. Oye, el polígono industrial es un polígono privado, en eso tiene razón el delegado. Entonces, verdaderamente, eso lleva unos costos de seguridad que tendrían que ser ellos los que tienen que amortizarlo, pero por otra parte no lo quieren. Entonces, al tener la frontera allí, es un lío de mucho cuidado, cuya solución, desde luego, pasa única y exclusivamente por la cuestión, digamos, física y por la reutilización, digamos, de nuevas vías y mayor amplitud, como creo que ahora mismo están intentando hacer. Te voy a decir simplemente una cosa más respecto a este asunto, que en vez de contarla el diario El Faro, lo cuenta el diario El Pueblo. Dice, entre comillas, o sea, que se supone que son palabras del delegado del Gobierno, existe una minoría que colabora con el contrabando. Eso se lo ha dicho él, tendrá sus razones, tendrá su documentación, tendrá su información y tendrá que definirlo él, no yo, ¿sabes? Sí, efectivamente, pero si esto tienen en sus manos la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, que precisamente si eso es real, pues lógicamente tiene las herramientas suficientes como para atacarlo, para impedirlo o para por lo menos reducirlo al mínimo, a la mínima expresión. No entiendo tampoco ese tipo de comentario máxime cuando es el jefe, digamos, claro, de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad. Sí. No lo entiendo. Yo os lo digo, esto en este caso no lo saca el diario El Faro, os he leído lo que decía el diario El Faro, os leo también para que tengáis la información completa lo que dice el diario El Pueblo, que decide titular con la misma frase de apertura, con el Estado español no se juega, pero además, entre comillas, otras declaraciones del delegado, cuando se abre el Tarajal 2, la frontera no permitirá mercancías, existe una minoría que colabora con el contrabando y los errores los pagamos todos los españoles y ya está bien. Sobre las declaraciones lo opinaré. Sobre lo del tema de esa minoría, si lo tiene tan claro, yo le animo a que escuche al Sindicato Unificado de Policía, que lleva muchos años reivindicando la precaria situación de muchas de sus herramientas de trabajo, porque estoy seguro que si tiene esa confirmación de que existe esa minoría, ellos estarán encantados de hacer su trabajo en las mejores condiciones y acabar con esa minoría que trabaja con el contrabando. Sobre las declaraciones, para mí son declaraciones interesadas. Yo creo que la mejor forma de solucionar el problema de la frontera es con inversión por parte del Estado español, de la Unión Europea, en solucionar el gran problema que existe con la frontera de Ceuta, de consensuar con este polígono, que aunque es cierto que es un polígono privado, o parece ser que es privado, yo creo que la administración pública tiene que garantizar la seguridad de todas las personas que se encuentren en este polígono, sea competencia o no también de estos privados, ya que yo por ir al polígono de Tarajal no se puede poner en riesgo mi seguridad por ir a comprar al polígono de Tarajal. Y por tanto yo creo que la mejor fórmula, aparte de estas declaraciones, que es lo que ya te digo, en mi opinión, son interesadas, ya que intenta despertar ese ánimo de ciertos colectivos, de ciertos sectores votantes que les gustan este tipo de declaraciones, hay que buscar medidas concretas, hay que consensuar con estos empresarios y con diferentes agentes sociales el problema de la frontera, el problema del polígono de Tarajal y sobre todo llegar a medidas concretas de una vez que puedan solucionar esto, que llevamos hablando tertulia de tertulia sobre los graves hechos que pasan en la frontera. Lo cierto, Emilio, es que parece ser que hay un acuerdo del año 2006 en el que los empresarios se comprometían a dotar de seguridad privada al polígono y que ese acuerdo no se ha cumplido.
Pues si no se ha cumplido habrá que ver en ese pliego cuál era la responsabilidad de esos empresarios y exigirles dicha responsabilidad. En cualquier caso, vuelvo a reincidir, si una serie de empresarios no cumplen con su responsabilidad, yo quiero pensar que como cliente de las naves del Tarajal en cierto momento no se pone en riesgo mi seguridad al estar en dichas naves. Vamos con otro asunto, si os parece, un asunto que se trataba en el Pleno de la Asamblea del pasado lunes y que además ahora vemos que ha tenido también su repercusión en el Congreso de los Diputados, nada más y nada menos que a través de un diputado de Amaiur. Les leo la noticia. La situación de los 40 niños que viven en Ceuta pero no están escolarizados llega al Congreso. El diputado Jon Iñárritu de Amaiur pregunta al Ministerio si tiene intención de solucionar el problema para que esos menores no se queden marginados y excluidos. Además, el congresista pide al Gobierno de la Nación que detalle a cuántos pequeños impide acceder a la educación reglada por no estar empadronados, algo que Vivas se comprometía, como decía, en el último pleno a revisar. Javier, es cuanto menos extraño que esta pregunta llegue al Congreso de la mano de un diputado de Amaiur. Que no sea nuestro, eso está claro. Pero lo que no cabe ninguna duda es que me gustaría saber cómo se ha informado este diputado, dónde viene esa fuente, qué es lo que tiene exactamente para poder decirlo. Porque lógicamente lo único que sabemos es mediante la prensa que lo ha presentado en el Congreso. Efectivamente, aquí hay una obligación de todo, digamos, estamento de la administración pública que se llama el menor. Y el menor tiene que estar escolarizado, y el menor tiene que estar cuidado, y tiene que estar protegido. Y entonces, si se produce alguna negligencia, o se ha producido algo así, hay que subsanarlo como sea. Sigo opinando de momento la sorpresa que sea un Udama Tour de Vizcaya, creo que es concretamente, quien lo ha presentado en el Congreso. Cuando son temas que verdaderamente él tendría que estar mirando a su región, a su esto. ¿Cómo ha podido llegar esa noticia o qué fuente fidedigna es la que verdaderamente constata para poder decir esto? Javier, te voy a hacer una pregunta desde tu... como siempre hablamos, desde las cuestiones jurídicas y tu estudio del derecho, porque es la duda que se generaba el otro día en el Pleno y a mí me gustaría conocer tu opinión al respecto de esto. ¿Un menor tiene que estar empadronado en un territorio para poder ser escolarizado? Mira, un menor tiene que estar, a ver si me llama, la ley del menor. Lo que se protege es previamente la indefensión del menor. Un menor tiene que tener una seguridad física, una seguridad de salud y una seguridad de formación, esté o no esté empadronado, porque lo dice la Constitución así de claro. Ahora, otra cosa son, digamos, la ingeniería jurídica, la cuestión, pero un menor que esté, porque son leyes espaciales, es decir, que se aplican en el territorio donde estés. Otra cuestión será la cuestión, digamos, de que si tiene suficiente documentación o no está. Pero el menor tiene unas necesidades físicas en ese momento vitales que el Estado está obligado a ofrecer. Claro, pero dicen, es muy difícil demostrar que esos niños están aquí si no están empadronados. Ese es el argumento que ponía sobre la mesa el Gobierno. Lo que no cabe ninguna duda es que si tú no conoces de la existencia de algo, lógicamente poco vas a poder hacer. Primero tenemos que constatar esa existencia, eso está claro. Precisamente para eso están los documentos normales, el documento nacional de identidad, por poner un ejemplo, para constatar la existencia de la vida de una persona. Pero en lo que respecta, digamos, a su protección, en el momento que esté en territorio español, tiene la obligación, la administración pública, de atender a ese menor. Precisamente era tu formación, Emilio, la que planteaba esta cuestión ante el Pleno de la Asamblea, la de la existencia de en torno a 40 niños, 37 si no estoy equivocada, que están sin escolarizar y que están recibiendo por las mañanas clases en un colegio improvisado de la mano de Digmund. Sí, porque además, si no recuerdo mal, creo que la Federación de Enseñanza de Comisión Obrera también lo denunció anteriormente este hecho. No está claro que, como dice mi compañero, el Estado español está obligado a dotar de las herramientas necesarias a estos niños para su formación y su manutención en todo lo que ellos necesiten. Es un grave problema que se tiene que subsanar de la mejor manera posible y con toda la celeridad. Y si en el Pleno de la ciudad se ha acordado de que el Gobierno se va a poner en marcha para esto, lo único que se tiene que exigir es celeridad, porque estos niños tienen que ver solucionar sus problemas lo antes posible. Hablamos de niños, Javier, de entre 5 y 16 años que, como digo, están recibiendo clases en una aula improvisada de la mano de una ONG. Es decir, sus fotografías han salido en prensa recibiendo clases, pues se han podido ver. Si se ha constatado su existencia, yo sigo opinando como he opinado antes.
En primer lugar hay que constatar la existencia de esto. Si verdaderamente se ha constatado, se ha demostrado, existen ahí, hay una obligación. O sea, que aquí no es una cuestión de buena voluntad, hay una obligación legal. Porque si no habría un delito de comisión por omisión. Es decir, que hay que actuar, el Estado tiene que actuar recogiendo esos niños, ayudando a esos niños, protegiendo a esos niños. Es que ya te digo que como la noticia la entiendo, no la entiendo en el aspecto, digamos, de un hecho real, porque verdaderamente si es un hecho real las obligaciones son muy claras. Yo ignoro exactamente la realidad de esto, pero si es una ONG, si es, digamos, han salido en la prensa, si el colegio, como dice mi compañero, existe y está ahí, está ubicado y todo el mundo sabe dónde está, también lo tiene que saber, me imagino, la Asamblea lo tienen que saber las autoridades, digamos, todas las autoridades correspondientes al respecto, ¿no? Y tendrán que actuar. Claro, yo es lo que iba a decir, si esto existe, si esto se ha constatado, imagino que la Administración tendrá constancia de ello y, por tanto, deberá asumir las responsabilidades de que estos 40 niños no hayan sido escolarizados y estén disfrutando de lo que le garantiza la propia Constitución. También habrá que exigir responsabilidades si esto se sabía y si se ha tenido que llegar al momento en el que un congresista o la propia coalición Caballa lo tiene que denunciar en el Pleno de la ciudad para que esto se constate y se resuelva. No se entiende y imagino que habrá responsables que tendrán que asumirlo y que dar explicaciones sobre este hecho. ¿Te ha sorprendido que sea un diputado de Amaiur el que pregunte sobre esto? Hombre, claro que sorprende. Imagino que tendrá sus fuentes y tendrá sus contactos, pero sí sorprende porque ya te digo que nosotros también mantenemos colaboración con ECU, que tiene representación en el Congreso de los Diputados, y tenía entendido de que Joan Baldoví lo iba también a tratar o a verlo en el Congreso, y al final ha sido el partido Amaiur el que lo ha terminado llevando. Vamos con otra cuestión, también tiene que ver con la educación, pero en otro aspecto. Aspirantes a maestros de Ceuta, estad muy atentos. Nos cuenta Ceuta al Día, Emilio, que la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras ha pedido al Ministerio que detalle ya cómo serán las oposiciones docentes del próximo año, de 2015, porque a estas alturas de 2014 todavía no se sabe nada. Sí, son muchas las reclamaciones. Y en Ceuta hay muchos maestros. Sí, muchos, son muchas, por eso te digo, son muchas las reclamaciones de estos docentes que buscan su oportunidad para poder acceder al sistema educativo, de saber qué es lo que tienen, cómo se tienen que organizar para poder afrontar de la mejor manera posible estas oposiciones que son duras como todas y que estoy seguro que muchos de ellos pues emplean mucho tiempo, y yo creo que tienen razón en reclamar el por dónde va a actuar el Ministerio de Educación y que informe de una vez, pues ya te digo, esta información que está siendo muy reclamada y que creo que tienen derecho a conocerla lo antes posible. Claro, porque cuando cambia la ley de educación también cambia la forma de examinar a los futuros maestros. Pero todavía no ha cambiado. Entonces, claro, tienen que saber cómo va a ser. Yo he sido opositor, entonces el opositor pues simplemente lo único que está preocupado lo único que tiene que hacer es estudiar, no me digas más. El temario y que salga la oposición. Ahora entiende, luego las condiciones en las que va a ser, no, en el temario te especifican, ya tienen nombramientos del tribunal, ya tienen la ley de base, digamos, de toda oposición. Y lo único que yo creo que la gente está preocupada es a ver si salen de una vez esas oposiciones tan deseadas y tan demandadas por tantos maestros que están todavía esperando su primera oportunidad. Me parece que el problema en este caso es que no saben cómo va a ser el temario que va a salir. Si va a ser un temario, claro, con la anterior ley, sí, o un temario con la ley actual, con lo cual, que estudia uno. Como afrontar las oposiciones. Eso pasa en todas las oposiciones. Cómo guiarse. Eso pasa en todas las oposiciones. Tú cualquier oposición que verás tú, incluso en los exámenes de la universidad, te cambian una ley, por ejemplo, en Derecho, y no sabes si te va a caer la ley que tú has estudiado, que ya es obsoleta, o la nueva. Eso, digamos, es el riesgo y ventura un poquitito del sistema, porque si verdaderamente han cambiado la ley y cambian todas las técnicas, y cambian todos los procedimientos y cambian todos los decretos, dictámenes, y que tú te examines diciendo los dictámenes anteriores, esto verdaderamente no es así, tiene que estar al día. Eso también es una obligación del propio opositor de estar pendiente de todas estas cosas. ¿Cómo ves esto que está diciendo Javier? Hombre, no es lo mismo que en Derecho, que te pueden cambiar un apartado, una sección, un código. No es lo mismo que esto, que cambia completamente la ley. ¿Pero qué puede cambiar para la enseñanza? Hombre, porque cambiará las instrucciones, cambiará la organización, cambiará la estructura, pero lo que es, digamos... los conceptos, lo que el profesor tiene que saber para cómo dotar a estos alumnos de la información pero bueno, pero esos son necesaria. Temas tangenciales que no creo que toque el opositor todavía. El próximo tocará día... esta distributiva o conmutativa, pero que sigue siendo la misma. Te estás libre
vibrando porque tienes mucha suerte este año de que el que fuera nuestro contertulio, Andrés Pérez Triano, no está sentado No, bueno, ahí. es que él no tenía que ir, porque subjetivizaría todo, porque como él está en ese mundo. Claro, Porque como tú le dijeras a él que qué tiene que cambiar un maestro, te iba a decir unas cuantas cosas desde hablando, ese sillón. las oposiciones son de conceptos generales. Desde aquí nuestro saludo Eso sí, a nuestro amigo Andrés, si nos está viendo. Y querido amigo, a pesar de que no opinemos de muchas cosas igual. En fin, chicos, pues con esto llegamos al final de nuestra tertulia de hoy. Javier Díez Nieto, muchísimas gracias por habernos acompañado, y ya la semana que viene sí que te veo el lunes, te veo en el día que te corresponde. Me tenéis de comodín aquí, yo sí, no sé, sí. Menos mal que cada vez es más lo que me dais. Muchísimas gracias, Javier. Emilio, como siempre, un placer tenerte aquí en Gran Vía. Nosotros hacemos una pequeña pausa y en la segunda parte de nuestro programa ya saben que vamos a hablar de economía con Alberto Lora, que además la semana pasada ya predijo lo que podía suceder con AENA, y hoy nos va a contar qué es lo que ha pasado finalmente y por qué no ha salido esa oferta de venta de las acciones de AENA. Será en unos minutos después de la publicidad. Pues ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía. Hoy es miércoles y toca hablar de economía con Alberto Lora. Alberto, bienvenido. ¿Qué tal, Laura? Además, esta semana, para apuntarte directamente un tanto, lo que nos decías la semana pasada que podía pasar con AENA, ha pasado. Se ha cumplido, ¿no? Al fin y al cabo no es que yo no sea ningún tipo de gurú, pero podía darse porque, bueno, las condiciones que se daban no eran muy estables, digamos. Vamos a recordar qué era lo que comentábamos la semana pasada respecto a AENA. Recuerdas que había unos anuncios de que AENA iba a salir a bolsa, y tú decías, bueno, no sé yo si no se han precipitado con todo este tema de anunciarlo públicamente, mediáticamente, porque no está tan claro que vaya a salir, y así ha sido. Exacto, bueno, esto como comentábamos la semana pasada, AENA, bueno, se da ya por hecho que iba a salir a bolsa, el 49% de la entidad, pero que, bueno, con la auditoría que se estaba realizando de la empresa por la agencia PwC, pues bueno, había algunas divergencias de que aquí no me huele esto bien. El Ministerio de Economía decía que ojo, que bueno, Fomento quería darle luz verde al proyecto. Ya se ha llevado, como dijimos, que estaríamos a la espera del Consejo de Ministros del viernes, y efectivamente, como sabemos, han rechazado la oferta pública de venta a la espera de, bueno, auditar de nuevo las cuentas y que salga a concurso público. Esto es un tema que, como dijimos, yo creo que va a durar varios meses. Claro, a Fomento le interesaba darle luz verde a la operación cuanto antes, porque eso era dinero que iba a ingresar por AENA. Eso, evidentemente, las participaciones que se vendan, al precio que se vendan, es el dinero que obtendrá el Gobierno, y como comentábamos puede rondar los 2.000 millones de euros, que bueno, que todo depende del precio de las acciones que determinen al fin y al cabo los compradores. Gran volumen de esas participaciones irían para entidades de gran peso, que por cierto 3 de ellas ahora están en el punto de mira, digamos, para salir del Consejo de Administración, como son Ferrovial, Fondo Británico BCI y Corporación Financiera Alba. Pues bueno, porque hasta que el Ministerio no determine qué pasa con esto, pues no tienen voz ni voto, y bueno, ahí está un poquito difuso todavía el tema. Sin embargo, dicen que cumplirán totalmente con el periodo para el 15 de febrero del año que viene para que salga a bolsa. Además que la noticia se conocía, en vez de esperar al viernes al Consejo de Ministros, se decidía filtrarlo a la prensa antes, y se conocía el propio jueves por la tarde. Claro, corría prisa que se supiera también que no iba a salir a bolsa, porque había mucha gente esperando. Claro, sí, todo lo que tiene que ver con esto, con ya sea privatizaciones de empresas o empresas que vayan a cotizar en la bolsa, siempre ese rumor tiene muchísimo peso, y normalmente hay filtraciones como las que se han producido. A mí me surge una duda respecto al asunto del auditor, Alberto, que también lo hablábamos la semana pasada. ¿Por qué no se sacó a concurso desde un primer momento que una empresa auditara, sino que se optó por otra empresa y ahora ha habido que volver a hacer el procedimiento? Quiero decir, esto es como muchas veces me decía a mí mi padre, hazlo mal que lo tendrás que hacer 2 veces. Bueno, al fin y al cabo, en este sentido,
Yo la verdad es que no sé los motivos por los que han llevado a hacer este tipo de prácticas, pero bueno, al fin y al cabo podrían haberse hecho mejor las cosas, eso es evidente, y bueno, ahora mismo a esperar. Ya también pasó algo parecido con Bankia, bueno, porque el auditor y la empresa que también la sacó a bolsa era la misma. Siempre ha habido algo que, bueno, que si se planteasen de otro modelo o de otro tipo de llevar las cosas, tal vez saldría mejor, seguramente. Bueno, pues una vez que nos hemos apuntado el tantito de... vamos a hacer como en el Sálvame. Primero aquí, exclusiva. Bueno, pues después de habernos apuntado ese tanto, de que tú lo contaras la semana pasada y advirtieras de que esta situación se podía dar, vamos con las cosas que me traes para esta semana, que creo que tienen mucho que ver con algo de lo que hablamos en nuestra tertulia del viernes, aquí en Gran Vía. Sabes que los viernes tengo a los sindicatos y estábamos hablando de las diferencias entre el modelo estadounidense y el modelo europeo a la hora de afrontar la crisis, y veíamos que mientras en Estados Unidos ya se está creciendo al 3,5%, en Europa seguimos teniendo muchos problemas, y veíamos también como en Estados Unidos se había optado por introducir dinero en la economía, mientras que en Europa se había apostado por la austeridad. Creo que toda esa tertulia te ha hecho reflexionar y has decidido que nos vas a contar por qué son las cosas como son. Exactamente, bueno, como ya dije, quiero aportar, yo al fin y al cabo lo que voy a intentar hacer es aportar el punto de vista de la teoría económica pura y dura, siempre con un lenguaje un poco más sencillo y que no sea muy pesado para la gente que nos ve, y explicar. Bueno, como comentas, tuve la suerte de ver la tertulia y evidentemente diferenciar cuáles son los modelos que se han aplicado en un sitio y en otro, ¿vale? Al fin y al cabo, la teoría económica dice que para solventar crisis como la que actualmente vivimos, son dos los modelos que se podrían aplicar. El keynesiano puramente dicho, que es el aplicado por Estados Unidos, en el cual se apuesta por la reducción de los tipos de interés y el aumento del gasto público, que al fin y al cabo es la inyección de capital a los mercados, y el tapering, como coloquialmente se le puede llamar. Y esto lo que hace es apostar por la lucha contra el desempleo en vez de luchar contra el déficit público y la deuda pública, ¿vale? Aquí hay que hacer una puntualización muy importante, ya que la deuda pública de Estados Unidos es enorme. Lo que ocurre aquí es que entra uno de los protagonistas, como no, China. China compra muchísima deuda americana, lo que hace que los tipos de interés estén bajos, que el dólar esté bajo y el yuan esté bajo, para poder permitir exportar, ¿vale? Esta relación me gustaría en otro programa darle un poquito más de luz al tema, porque es muy curiosa y al fin y al cabo la gente debería saber un poquito más del tema, porque es curiosa. No deja de ser curioso que la primera potencia capitalista del mundo mantenga esas relaciones tan capitalistas con la primera potencia, por llamarla así, no capitalista del mundo, porque ya tampoco podemos hablar de que China siga siendo comunista, pero bueno, lo ha sido y mantiene un régimen un tanto peculiar. Totalmente, pero bueno, China se ve cómo está evolucionando poco a poco y al fin y al cabo está viendo que el potencial suyo deben de aprovecharlo. Otro programa dedicaremos a hablar de eso, Alberto. Vamos con lo que estábamos tratando. Como estábamos comentando, bueno, este es el modelo keynesiano adoptado por Estados Unidos y que efectivamente le está dando muy buenos frutos y bueno, está creciendo ya a un ritmo bastante bueno. No podemos olvidar además que toda esta crisis que ahora arrastramos en Europa no nació en Europa, nació en Estados Unidos y vino provocada por una serie de circunstancias que no se estaban dando en nuestro territorio, sino al otro lado del charco, como se dice coloquialmente, y ellos ya han salido. Exactamente. Bueno, al fin y al cabo, en este caso me gustaría comentar que en la economía globalizada como es la que vivimos ahora mismo, ya sean las cosas buenas que suceden o las malas, le va a repercutir al resto del mundo. Lo que pasa que un país como Estados Unidos, evidentemente, aplicando unas medidas como las que ha aplicado, tiene muchísimos puntos a favor para salir antes. España, en nuestro caso, ya si quiere nos pasamos al otro modelo. A España
aquí en Europa se ha aplicado un modelo neoliberal que se llama, en el cual, bueno, pues se ha optado por la lucha contra el déficit y la deuda pública en vez de el desempleo. Evidentemente, en este sentido, bueno, hay que decir que América normalmente pues dicta la política y todos están de acuerdo, ¿no? En este caso, como sabemos todos, Alemania es quien dicta la política económica de Europa. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué bueno, hay que decir que o se aplica un modelo o se aplica otro, no se puede aplicar un modelo mixto en el cual se pueda luchar, no, porque todo depende de los tipos de interés y del gasto público, ¿vale? En este caso se suben los tipos de se suben los tipos de interés y se baja el gasto público, ¿vale? En este sentido, como Alemania es la que determina la política económica europea, su paro nunca ha superado el 7%, ¿de acuerdo? Entonces, a ella, evidentemente, le beneficiaba luchar contra el déficit y la deuda pública. Lo que ocurre aquí es lo que quiero comentar, bueno, introduciendo un poquito, porque esto es lo que se llama un shock asimétrico, ¿no? Como dos zonas de la misma zona, dos países de la misma zona monetaria, como son España y Alemania, en este caso se podría haber evitado con lo que en 1999 un premio Nobel ya lo determinaba, ¿vale? Su teoría se basaba en una cosa, bueno, analizaba la zona monetaria óptima, en la cual decía que si no se cumplían una serie de requisitos dentro de una zona como es la europea con una moneda única, se podrían dar shocks asimétricos y podrían llevar a cabo diferentes cuotas de crecimiento y otros problemas, ¿vale? En este caso, ¿sabes? ¿Y por qué no le hicimos caso a este señor? O sea, es una pregunta que a mí, como persona ignorante en la materia, se me ocurre así a bote pronto. Si en el año 1999, has dicho, hubo un premio Nobel de Economía, entiendo, que ya advirtió de que este tipo de circunstancias podían darse si se daban una serie de características, ¿dónde estaban los líderes europeos en aquel momento? Yo la verdad es que algunas veces me sorprendo, porque al fin y al cabo esto te lo enseña en cualquier universidad, ¿no? Que no es que estemos dando una primicia. O a lo mejor es que el problema de los líderes europeos es que no sabían economía. Bueno, eso yo ahí no sé yo, porque no llego a esa esfera, pero bueno, como decimos, son dos condiciones las que se tienen que dar. Una de ellas se cumplía a la perfección, que es el equiparar las magnitudes macroeconómicas, como puede ser la inflación, el tipo de cambio, el tipo de interés, perdón, bueno, el tipo de cambio evidentemente porque es moneda única, deuda pública y el déficit público. Eso, todo país que quería ingresar en la zona euro deberían cumplirlo, porque son las condiciones que establecía el Tratado de Maastricht, bastante famoso también. Claro. Entonces, ahí sí se produjo una convergencia, todos estábamos igual, pero el otro criterio, que es la libertad de movimiento de los recursos productivos, ¿vale?, que eso es lo que se utiliza para la producción, principalmente trabajo y capital, sí estaba, en el sentido del capital, sí había bastante libertad y estaba bastante desarrollado el tema, pero en el factor productivo del trabajo estábamos bastante mal, porque como sabemos, Europa es una zona bastante heterogénea en cuestiones de lenguaje, cultura, convalidaciones de estudios y muchísimas cosas. Horarios laborales... Somos muy diferentes, eso hay que reconocerlo y es evidente, ¿no? Productividad... Sí, bueno, entonces esto ha sido el principal problema que ha podido causar. Evidentemente se están llevando a cabo y se intentan llevar a cabo prácticas para solventarlo, como son, bueno, desde las universidades, los programas Erasmus, ¿no?, que se intercambian estudiantes entre diferentes países. Bueno, el tema de que Alemania quisiese, bueno, ayudar a España en el tema del paro juvenil, llevándose a los ingenieros y a los titulados a Alemania, que lo veo muy inteligente por su parte, por cierto, pero evidentemente eso es una parte que es solo la universitaria. Después hay otra muchísima población que no se está viendo afectada por otras medidas. Al hilo de todo esto que me estás preguntando y planteando las dos situaciones, hombre, es cierto que los Estados Unidos también tienen una realidad muy heterogénea.
Es cierto Exacto. que no tanto como la Unión Europea, porque en los Estados Unidos comparten un mismo idioma, llevan siendo un mismo Estado mucho tiempo, pero quizás ha sido ese el problema, el hecho de que nosotros, la Unión Europea, no hemos dejado de ser nunca más que una unión económica en la que cada país mira por su propio interés, mientras que en Estados Unidos cada uno de los estados ha decidido que remaban todos a una y iban todos en la misma dirección, y por eso no se pueden aplicar las mismas medidas. Yo estoy, vamos, lo que acaba de decir, estoy totalmente de acuerdo, y como hemos comentado alguna vez aquí, para que una zona, ya sea monetaria, económica o como quieras llamarla, le vaya lo mejor posible, debe haber coordinación, debe haber cooperación entre los sitios. No cada uno, pues bueno, como vemos, esto es un caso de muchísimos, ¿no? En el cual pues el fuerte, digamos, dictamina su política y los demás tienen que ir a remo, aun viendo cómo políticas aplicadas en España eran contraproducentes totalmente para el paro, que era su principal problema. Evidentemente, yo no sé si ya es por el tema del nacionalismo americano, yo no sé, esto es una baza importantísima para el país. Yo estoy seguro que eso es uno de las principales características que hace que este país esté tan fuerte siempre. Bueno, aparte de que son muy buenos en otra serie de cuestiones, pero creo que Europa suspende en el sentido de que aquí cada uno sabemos que somos diferentes países y Europa lo vemos como no una realidad en sí todavía. Si queremos realmente que sea una realidad, debemos aplicar y esforzarnos todos para que salgamos, nos vaya todo lo mejor posible. Si en Europa se hubieran aplicado las medidas keynesianas que se han aplicado en Estados Unidos, ¿el resultado hubiera sido diferente o es inaplicable ese modelo hoy por hoy en Europa? No, evidentemente, yo bajo mi punto de vista siempre, yo creo que esa medida hubiese sido acertada y bueno, lo que pasa que, como sabemos, a algunos países no le hubiera ido tan bien como les ha ido ahora mismo. Alemania, por ejemplo, se ve, aunque ahora en Europa se esté viendo un poquito frenada, se esté viendo como esas perspectivas de crecimiento se están viendo un poco mermadas. Creo que Alemania no hubiese crecido tanto y hubiera habido una convergencia realmente entre todos los países. Me parece importante un matiz en lo que has dicho. ¿Alemania no hubiera crecido tanto o Alemania se hubiera encontrado con un problema en el sentido de que su economía se hubiera visto resentida y hubiera perdido? O sea, quiero decir, ¿hubiera decrecido Alemania si se hubieran aplicado ese tipo de políticas o solamente no habría crecido tanto? Claro, porque si no hubiera crecido tanto, a lo mejor tendríamos que plantearnos, ¿no?, que estamos todos en esto y que no nos interesa que tú crezcas tanto, sino que nos interesa crecer a todos o al menos salir de esta situación en la que estamos. Claro, bajo mi punto de vista, ya te digo que yo creo que la economía alemana es muy complicado que se hubiese resentido, porque como sabemos, sean cual sea las políticas que se lleven a cabo, es muy complicado que un motor como es el país germano que se contraiga. Evidentemente puede ser que su crecimiento no hubiese sido tan fuerte. Quién sabe, esto al fin y al cabo estamos hablando de hipótesis, ¿no? Puede ser que si al resto de países le hubiese ido mejor, a ella también le hubiera ido mejor, porque Europa hubiese creado más expectativas, todavía no estaríamos en este momento. Seguiríamos comprando coches alemanes. Claro, de todo. En fin, el consumo, ya sabes, las cosas que hemos hablado muchas veces aquí. Alberto, muchísimas gracias por habernos explicado todo lo que tiene que ver con este asunto, pero es que por fin ha salido el barómetro del CIS. ¿Sí? No sé si nos has escuchado la reacción en los últimos días, que estábamos un poco revolucionados porque se llevaba esperando ese barómetro del CIS desde finales del mes de octubre, un barómetro que mide muchas cosas, pero entre otras mide la intención de voto, y cuando el pasado domingo salía la encuesta de Metroscopia, bueno, pues había ya quien empezaba a hacer cálculos sobre qué iba a decir ese barómetro del CIS. Un barómetro del CIS que, como les digo, ha tardado bastante más de lo habitual en hacerse público. Habitualmente se hace público en el mes de octubre, estamos hoy ya a día 5 de noviembre y ha sido hoy cuando se ha publicado. Yo les voy a leer solamente el titular porque, ya le digo, estábamos aquí con Alberto y no hemos tenido tiempo de analizarlo, pero lo que nos cuenta este barómetro del CIS es que Podemos se mantendría como tercera fuerza según el CIS. Es curioso, cuanto menos, que el diario El País decía titular con la tercera fuerza y no con
la fuerza que sigue encabezando ese barómetro. Dice, el CIS sitúa a Podemos como tercera fuerza política tras PSOE y PP. En intención directa de voto, la formación de Pablo Iglesias sería la primera fuerza política, es decir, en intención directa de voto, con un 17,6%, por un 14,3% del PSOE y un 11,7% del Partido Popular. Lo que nos dice esta encuesta del CIS es que hoy por hoy el PSOE sería la primera fuerza, el Partido Popular sería la segunda y Podemos sería la tercera en el conjunto. Pero si nos vamos a la intención directa de voto, Podemos sería la primera fuerza, al igual que sucedía con la encuesta de Metroscopia. Nuevos tiempos, Alberto, los que estamos viviendo, cambios que vamos a ir viendo a lo largo de estos meses que nos quedan hasta las elecciones generales y que, bueno, lo que tiene que ver con lo económico seguiremos viendo contigo aquí. Por supuesto, cada y analizaremos semana. cualquier cosa, ya sea con los nuevos tiempos, que también podríamos hablar de, ¿no? Sí, yo creo que vamos a tener tiempo, sobre todo, de analizar las medidas económicas que llevan en sus programas electorales los diferentes partidos. Yo creo que en eso nos vas a ayudar tú mucho a lo largo, pues para lo que queráis, Laura, ya sabes que de esta temporada. Yo intento siempre ayudar en todo lo que pueda. Y sí, evidentemente, viendo cómo las elecciones también locales se van acercando, si podemos dar un poquito de luz a la gente que nos ve, pues perfecto, por mi parte. Alberto, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado este miércoles. Y a ustedes decirles que nos vamos, pero que volvemos mañana con nuestra tertulia de actualidad, en la que el barómetro del CIS va a ser muy comentado. Mañana ya tendremos todos esos datos concretos sobre la mesa y podemos ir analizándolos uno a uno. Y además, mañana, en nuestra segunda parte, tenemos una entrevista con un escritor. No desvelo nada más. Les emplazo a que vuelvan mañana a partir de las 11:30 y nos sigan aquí en Gran Vía. Hasta mañana. Adiós.